Tienen clase los niños, así que les pedimos que pues nos ayuden con ellos, ¿verdad? Con los pequeños que van a estar con nosotros en el culto el día de hoy. Dice uno de los 7 yo soy. Ustedes saben que en el Evangelio de Juan el Señor Jesucristo mencionó 7 yo soy. Yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera. Pero uno de ellos, el Señor dijo, yo soy la luz. Y precisamente nosotros en diciembre, y ya lo explicamos en la primera predicación, el árbol y todos estos significados de las luces, es porque pues nos llevan a Jesús, porque Él es la luz. Y hoy vamos a aprender la quinta vela del Adviento, y de esta corona de Adviento, y es la vela de Jesucristo, la vela que representa a Jesucristo, el amor, la luz, todo lo que es Jesucristo. Hoy estamos en la noche buena, mañana será Navidad. ¿Y qué les parece si oramos para recibir la palabra de nuestro Dios? Estamos en una serie que se llama No arruinemos la Navidad, y el quinto de esta serie se titula Arruinamos la Navidad con nuestra falta de sensibilidad. Vamos a ver. Padre Santo, rogamos que a cada uno de los que estamos aquí, Señor, nos des la sensibilidad, Padre. Gracias porque has traído a toda tu iglesia, porque has traído a hermanos que andaban de vacaciones. Has traído a visitas también, Señor, y a los que somos también de casa. Gracias, Padre, porque en medio de esta congregación permites que tu palabra sea predicada, sea expuesta con poder y autoridad. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén y amén. No sé si ustedes se han dado cuenta que a inicios de diciembre, más o menos, Televisa hace algo que se llama el Teletón. Yo no recuerdo la fecha exacta, pero sí sé que es en los primeros días de diciembre. Y tienen ahora sí que el objetivo de reunir dinero para hacer estos famosos CRITs que ayudan a rehabilitar niños. Y podemos estar de acuerdo, ¿no?, con Televisa, eso no lo quiero yo mencionar. Simple y sencillamente veo que a veces pasan pequeños videoclips donde pasan a niños que tienen ciertos casos difíciles de discapacidad y para sensibilizar a las personas, para que las personas puedan dar. Porque fíjense bien que incluso diciembre es un buen mes, por eso hacen el Teletón en diciembre, porque es un buen mes, porque la gente, entre comillas, está más sensible. Una vez me acuerdo que predicaba yo acerca de, y algunos hermanos de aquí de la iglesia lo identificarán, de una palabra que se llama hiperkeratosis. ¿Hiper qué significa? Como mucho, ¿no? Y la queratina es toda lo que compone nuestra piel, la sustancia que hace nuestra piel. Entonces, cuando uno dice hiperkeratosis, yo les decía que esa es la manera bonita, la manera médica de decirle a los callos. Porque ¿para qué sale un callo? Por ejemplo, le sale a los trapecistas, a los que hacen pesas, a los que ocupan mucho las manos o incluso los pies, a los que caminan mucho, les sale callo como una manera de defenderse del cuerpo, como una reacción de defensa, mecanismo de defensa del cuerpo. Pero a veces yo decía que triste, porque a veces se nos encallece el corazón, se nos encallece el alma. Porque esos callos salen para que ya no duela. Esos callos salen para que ya no duela, es un mecanismo de defensa. Pero a veces, hermanos, yo recuerdo que predicaba también acerca de la posmodernidad. Hicimos una serie de predicaciones acerca de la posmodernidad en la que estamos viviendo. Y yo decía que una de las características de la posmodernidad es precisamente la insensibilidad. No me importa lo que le pase al vecino, no me importa lo que le pase al que está a mi lado, no me importa. O como dicen por ahí, me importa 3 cacahuates, mientras yo esté bien, los demás no me interesan. Y ¿saben algo, hermano? La sensibilidad es una cualidad que tenemos los seres humanos, y la Biblia lo menciona así. ¿Qué mayor sensibilidad? Cuando Dios vio nuestro sufrimiento, cuando Dios vio nuestra aflicción, mandó a su Hijo Jesucristo. Eso es sensibilidad. Dios fue sensible a nuestro dolor. Fíjense que hace tiempo escuché a un misionero decir esto. En la iglesia donde yo pastoreé mucho tiempo teníamos en septiembre, el mes de las misiones, y uno de los misioneros que invitaban misioneros de muchas partes del mundo. Este misionero decía que en un leprosario, me parece que era de Haití, sí saben lo que es un leprosario, ¿no?, donde están todos los leprosos, y este misionero trabajaba ahí con ellos, y dice que en una ocasión se le cayó agua hirviendo y le cayó en el pie,
y él ya no sintió nada. Porque esa es una de las principales señales de la lepra, cuando ya no hay sensibilidad. Y ustedes saben que en muchas partes de la Biblia la lepra es comparada con el pecado. Y así, hay mucha gente que ya no siente sensibilidad incluso a la palabra de Dios, incluso hay gente que solamente viene a los cultos. Yo espero que aquí no haya nadie así, pero sí me ha pasado gente que solamente viene a los cultos porque de aquí se tiene que ir con la familia a cenar. Pero no tienen la sensibilidad de venir a alabar a Dios, de adorar a Dios verdaderamente. Y yo quiero que veamos, queridos hermanos, aquí, ya vimos en el pasaje de Lucas 2, las diferentes facetas de insensibilidad que hubo en el nacimiento de Jesucristo. Vamos a leer Lucas 2, versículo 1 y 2, por favor. No sé si lo van a poner, ya está ahí, Lucas 2, versículos 1 y 2. Ayúdenme, vamos a leerlo, como dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y podemos ver aquí la falta de sensibilidad en los romanos, la falta de sensibilidad en los gobernantes, la falta de sensibilidad de manera concreta en Augusto César, que por cierto fue el primer emperador de Roma, tal como los conocemos. De hecho, la palabra Augusto significa una persona muy importante, santo, algo consagrado. Es lo que significaba la palabra Augusto. Y ustedes saben que en la época de este emperador existía algo que se llamaba la fingida Pax Romana, que he mencionado varias veces, que consistía en que los romanos llegaban y conquistaban un país, una ciudad, un pueblo, y les decían: aquí no va a haber problemas mientras tú pagues el impuesto a Roma, mientras tú veneres al emperador, no va a haber problema, va a haber paz aquí. Y esa era la famosa Pax Romana. Pero este emperador Augusto César mandó que se hiciera un censo, mandó que se hiciera un edicto donde se tenía que censar a todos los pueblos conquistados por él para que fueran y se empadronasen en este censo. Pero no solamente era la situación de ir a empadronarse, sino tenían que pagar un tributo a Roma, un impuesto. Por eso hubo mucha prosperidad en la época de Augusto César. Pero vemos la falta de sensibilidad, porque no le importaba que gente pobre, que gente que no tenía los recursos, tuviera que trasladarse de un lugar a otro para que en su propia ciudad pudiese ser empadronado. Y fue el caso de José y María. Y ahí podemos ver una falta de sensibilidad de los gobernantes. A veces hay falta de sensibilidad porque vemos que la gente se muere de hambre, vemos que la gente no tiene y muchos gobernantes no les interesa. Y fue el caso de Augusto César. Pero también podemos ver la falta de sensibilidad, y vamos a leer el versículo 3. Versículo 3, hermanos, aquí está, vamos a ver cómo dice. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y el 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y vemos insensibilidad también en la familia de José y de María. Porque no era necesario, dicen los biblistas, los teólogos, que no era necesario que María fuera a empadronarse, porque mayormente esos censos, esos empadronamientos, esos tributos eran para los varones. María no tenía que ir. Y algún teólogo estaba leyendo un libro donde decía que María tuvo que irse con José, porque de lo contrario iba a ser la burla, iba a ser la crítica, el escarnio de su familia, de todo el pueblo donde ella vivía, allí en Nazaret. Porque sabemos que la gente iba a hablar, incluso corría el riesgo de ser lapidada, ¿verdad? Y queridos, a veces somos tan insensibles que no nos interesa si la gente está pasando por ciertos problemas o está pasando por circunstancias, juzgamos a la gente. Se nos ha dicho, ¿verdad? Como cuando vemos a una persona, ya tenía mucho tiempo que no la veíamos, y, oye, qué gordo estás, ¿eh? A lo mejor para ti no fue nada, pero para él lo arruinaste, lo quebraste. Que a veces somos tan insensibles. Pero también podemos ver la falta de sensibilidad, queridos, y vamos a ver los versículos 6 y 7, o 6 al 7, como quieran decirle. Vamos a leerlos aquí. ¿Cómo es que dice, hermanos? Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito,
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí podemos ver la falta de sensibilidad en el mesonero, en los comerciantes, si lo hacemos grande. ¿Cuántas personas, fíjense bien, me tocó a mí el caso en una iglesia donde estuve, de una hermana que más o menos su hija es de la edad de Suri, más o menos es de la misma edad de Suri, estaban embarazadas mi esposa, cuando estaban embarazadas otras dos hermanas de la iglesia, entonces más o menos no me acuerdo si nació primero su hija o después, no me acuerdo, pero por ahí así, y esta hermana no tenía seguro social, y el día cuando le tocó precisamente dar a luz, recorrió varios hospitales y ninguno la querían atender. Dice, pastor, ¿sabe qué hice? En el último hospital donde yo llegué, me acosté y me tiré ahí y me puse a gritar y yo dije, si me atienden, que me atiendan, y si me muero, y se muere mi hija, que se muera, porque es una niña, ¿no? Y solamente así la pudieron atender. Porque el mundo ha perdido sensibilidad. Miren lo que dijo Justino Mártir. Yo no sé si ustedes saben quién fue Justino Mártir. Fue un hombre, un cristiano que vivió más o menos en el año 100. O sea, no mucho tiempo después de los apóstoles. Se llamó Justino Mártir porque fue mártir, precisamente lo mataron. Pero él escribió varios libros, entre ellos escribió un libro donde defendía él el cristianismo ante los emperadores, su apología de Justino Mártir. Y fíjense, quiero leer lo que él dijo recordando este lugar. Acuérdense que nosotros pusimos este nacimiento aquí no para adorarlo, no para venerarlo, sino porque nos recuerda ciertas cosas de manera mnemotécnica, de manera pedagógica. ¿Y en dónde nació Jesús? Y fíjense lo que dice Justino Mártir. Lo voy a leer, es pequeño, voy a citar, voy a entrecomillar para abrir la lectura. Dice así: que el lugar era más bien una cueva adaptada para que los animales se refugiaran de las inclemencias del tiempo. El piso, pisoteado por las pezuñas de las bestias, no sería más que tierra, estiércol y orina. El aire frío se colaba por la abertura de la cueva, combinándose con el punzante olor de ganado encerrado. No hallaríamos en aquel lugar las más mínimas condiciones de higiene ni comodidad. Y así hicieron nacer a nuestro Señor Jesucristo, por la falta de sensibilidad. Imagínense de lo que se perdió ese mesonero, ese dueño de esa casa, de ese mesón, de haber hospedado al Salvador del mundo. Querido, cuando tú eres insensible, mira, déjame decirte lo que dice Juan 1:11, en una versión sencilla, dice así: vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron, por la falta de sensibilidad. Ahora, yo quiero llevarlos a Mateo 25, Mateo 25 del 31, bueno, no vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a Mateo 25, si lo van a poner aquí, y vamos a leer cómo dice el versículo 34, Mateo 25, versículo 34. Y hermanos, en este pasaje, si ustedes ven el título, dice que Jesús hace una división entre los justos y los injustos. Está juzgando a las naciones y incluso hace una separación entre las ovejas y los cabritos. Y nada más así rápidamente, ¿cómo se comportan las ovejas? Las ovejas son dóciles, las ovejas son obedientes. Las ovejas son vulnerables. ¿Cómo son los cabritos? Los cabritos son desobedientes. Los cabritos son rebeldes. Y yo te diría, ¿qué clase de cristiano eres tú? Y por ahí tenemos una serie. ¿Eres una oveja o eres un cabrito? Así que si eres esas personas, yo no me dejo de nadie, yo soy rebelde, Cuidado, porque un cristiano debe ser sensible, debe ser obediente. Pero vamos a ver qué dice el 34. ¿Cómo dice ahí? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes son los que están a su derecha? Y ahí lo dice el pasaje, son las ovejas. ¿Quiénes son? Los que Jesucristo ha justificado, los que vamos a ir a su reino. Y ahí dice, el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y eso nos encanta. Ay, la salvación, vamos a ser salvos cuando muramos, vamos a ir a la presencia de Jesucristo. Eso nos encanta. Pero fíjense lo que les estaba diciendo. Ahora sí vamos a Mateo 25, 36 al 40. Si me haces favor, hermano Elías, 36 al 40, y lo vamos a leer aquí. Son breves versículos. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Fíjense, hermanos, estas palabras las dijo Jesucristo y se las dijo a esos justos.
a los de su derecha, a las ovejas. No se las dijo a los cabritos, a los que estaban a su izquierda. Estas palabras se las dijo a los justos. Vamos a ver cómo dijo así entonces. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me viste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Palabras de Jesús. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Y aquí menciona varias de las necesidades que muchas veces tiene la humanidad y en las cuales nosotros a veces hemos sido insensibles. Por ejemplo, aquí menciona hambre y sed. ¿Cuántas personas hoy en la noche estarán pasando hambre y sed? Hay gente en la calle, hay gente que vive en la calle, hay gente que no tiene trabajo, que se quedó sin trabajo, que no van a cenar nada. Y nosotros a veces somos insensibles porque ni siquiera les compartimos, no les damos y todavía desperdiciamos. Ya hablamos acerca de esto. Hermanos, la finalidad de esta predicación es que nosotros seamos sensibles a esas necesidades. Dice aquí, también habla de hospedaje. Fui forastero y me diste donde vivir. Esta generación, hermanos, yo espero que no seamos nosotros. Está sacando a sus viejitos, a las personas discapacitadas, a asilos. No los quieren ahí. También menciona el vestido. Hermanos, ¿cuántos la verdad nos hemos vuelto consumistas y superficiales? Queremos las mejores marcas. Y por ahí hay una canción que me gusta mucho, algún día se las voy a poner. Y esa canción dice: por fuera nos vestimos con las mejores marcas, pero por dentro solo llevamos trapos viejos. Es una canción cristiana. ¿No podríamos mejor comprarnos quizás ropa que no fuera de marca para que nos alcanzara y poder llevar ropa a otros lugares? Me acuerdo también de una misionera que venía de la Sierra Tarahumara, una dentista que dejó su trabajo aquí en la Ciudad de México para irse a vivir con los tarahumaras. Y venía acá a las iglesias y decía: hermanos, donen ropa. Llévenles ropa porque los tarahumaras se mueren de frío, no tienen que ponerse. Hace un frío tremendo allá en la Sierra Tarahumara. Fíjense, hermanos, si se les queda este versículo esta noche, este versículo se les queda. Con eso yo creo que estaría yo muy contento. Fíjense lo que dice Proverbios 11:24. Dice así, se los voy a leer. Si lo pueden poner ahí está bien, pero si no yo lo voy a leer. Fíjense, escúchenlo bien. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Sí se dieron cuenta? Hay quienes reparten. ¿Y qué pasa con los que reparten? Ay, como yo les decía, no tengo nada que ponerme y todo el closet lleno de ropa. Si ya no te gusta, sácala, hermano. Hay gente que sí le puede servir. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Y qué dice la segunda parte? No sé si entienden esto. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Porque tú puedes decir: yo tengo porque me ha costado mi trabajo. Sí, es cierto, hermano. Te costó tu trabajo, tu esfuerzo. Tú estudiaste, tú eres Juan Camaney. Tú tienes porque te ha costado trabajo. Pero ahí dice algo. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Y aquí lo dice palabra de Dios, no es mi palabra. ¿Vienen qué? Vienen la pobreza. Así que si tú eres de los que retienen, mira, yo siempre lo he dicho, la Biblia dice: al que te pide, dale. Y la gente dice: ¿cómo le voy a dar a ese borracho? ¿Cómo le voy a...? La Biblia no te está diciendo si es borracho o no. Si te pide y tienes, dale. Porque el que le da al pobre, dice la Biblia, le está dando ¿a quién? A Dios le da. Pero nos hemos vuelto insensibles. A veces podemos ir comiendo una torta en el camino o un pan y ver al que está ahí sin comer nada y no somos sensibles. Pero también menciona estos pasajes que vimos en Mateo, menciona la enfermedad, hermanos. Estuve enfermo y me visitasteis. ¿Cuánta insensibilidad hay, hermanos, a veces de los propios médicos, de las enfermeras, que se acostumbran al dolor, que tienen un callo ya en sus... y no les importa? También menciona la cárcel. Yo bendigo los ministerios
cristianos que van a las cárceles a predicar el Evangelio. Bendigo esos ministerios que van a las cárceles. Hace como 2 o 3 años me escribió un pastor amigo mío de Chiapas y me dijo: hermano, aquí en la prisión de Tapachula hay un ministerio cristiano y hay un pastor que está dentro de la prisión, se convirtió al Señor y él ahora es el pastor. Y estamos buscando a alguien que le done una Biblia de estudio para que él pueda predicar. Hermano, ¿no te interesaría? Me dijo. Sí, hermano, yo le compré su Biblia. Porque dice el proverbio, hermano, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones? ¿Cuáles son los beneficios de ser una persona sensible? No vamos a leer el pasaje, pero yo les recuerdo el pasaje de Mateo 8 y Lucas 7, que habla acerca de un romano, de un centurión. Y este centurión tenía un esclavo, tenía un siervo que estaba enfermo. Y este centurión no le pidió de manera directa a Jesús. Le mandó pedir con algunas personas que pudieran sanar a este siervo. Ahora, yo no sé si ustedes sepan, pero en la época de los romanos no había la palabra, en el diccionario romano no existía la palabra humildad. Los romanos todos eran altivos, orgullosos. Pero este centurión era sensible. No solo con su criado, no solo con su esclavo, sino también con el pueblo judío, porque les construyó una sinagoga. Y por eso fueron a interceder por él y le dijeron: mira, este es un hombre sensible a nuestro pueblo, nos ha construido una sinagoga, da limosnas, es un buen hombre. Y miren, hermanos, lo que dice Lucas 7:2. Lucas 7:2, si tienen ahí sus Biblias, y si no, si lo van a poner aquí, yo se los voy a leer. Dice así: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Fíjense, un centurión, ¿a cuántos soldados tenía? ¿Qué le daba uno más? Pero este hombre era sensible. No era como los demás romanos. Y ahora vamos a leer como dice Mateo 8:13. Es el mismo pasaje, son pasajes paralelos. Es el mismo relato, pero están diferentes evangelios. Dice Mateo 8:13 así: entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Se acuerdan lo que le dijo este centurión cuando Jesús iba a ir a sanar a ese hombre? Que le dijo: no vengas a mi casa, porque yo no soy digno de que entres a mi casa. Pero cuando nosotros somos sensibles, hermanos, a los demás, Dios es sensible con nosotros. Dios responde a nuestras súplicas. Porque Él ve toda nuestra vida, hermanos. Él ve toda nuestra vida. Él sabe que si tú estás reteniendo más de lo que es justo y no eres sensible al dolor de los demás, a veces ni siquiera en los mismos hermanos de la iglesia. Y quiero terminar con 2 citas nada más, hermanos, 2 citas de hombres famosos. La primera cita que voy a decir la dijo Honorato de Balzac, un escritor francés del siglo XVIII, finales del XIX. Dice así: los seres más sensibles no siempre son los más sensatos. Y yo pensaba en esto, quizá no sé si esto quiso decir Honorato de Balzac, pero así lo interpreté yo. ¿Han visto cómo esas personas que quizá a nuestra luz, a nuestros ojos no son tan sensatos, las personas que tienen síndrome de Down? Por decir algo. A lo mejor nosotros decimos no son normales, nosotros sí somos normales, pero ¿han visto qué cariñosos, qué amorosos son? A mí me tocó poco, hermano, me tocó poco convivir con Gerardo, pero lo poco que conviví con él, era un hombre cariñoso, demostraba su amor. Por eso dice aquí: los seres más sensibles no siempre son los más sensatos. Y fíjense lo que dijo Leonardo da Vinci también con respecto a la sensibilidad. Donde hay más sensibilidad, allí es más fuerte el martirio. Y por eso a veces no nos gusta ser sensibles, porque sabemos que cuando somos sensibles implica compromiso. Si yo soy cristiano y soy sensible, y voy en mi carro, voy manejando, y soy sensible a la palabra de Dios, soy sensible a lo que me habla Dios, y veo a un mendigo, si soy sensible, me tengo que parar mi carro, detener mi marcha, y a lo mejor sacar de mi bolsa de mandado algo para compartirle a él. Por eso casi nadie quiere ser sensible, porque dice Da Vinci, no hay más sensible.
Donde hay más sensibilidad, allí es más fuerte el martirio, claro. Nadie quiere ser sensible porque el que es sensible sufre. Pero no hubo nadie tan sensible como Dios, que mandó a su Hijo Jesucristo por ti y por mí, y que sufrió en la cruz del Calvario, que sufrió por todos nosotros, y Dios fue sensible. Dice la carta a los Hebreos, no lo voy a leer, no lo vamos a buscar, pero la carta a los Hebreos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Él se compadece de nosotros. Amén. Hermanos, yo les invito, sean sensibles. No se queden con más de lo que tienen, compartan. Ahora, no les estoy diciendo, y la Biblia lo dice, pero no puede ser tan radical: vende todo lo que tienes y dale a los pobres. No, hermano, pero no te quedes con todo lo que tienes. Comparte, comparte. Porque al que da, al que reparte, le será añadido más. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque en esta noche tan sensible, tan llena de amor, Padre, nos mandas a nosotros como tus hijos, a esas ovejas, a los justos, a los que tú justificaste, a los que nos has dado el reino, Señor, a ayudar a aquellos más débiles. Y cuando lo hacemos a ellos, a ti te lo hacemos, Señor. Y tú ves nuestra conducta, tú ves nuestra vida. Que esta noche, Señor, podamos compartir con los que no tienen. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.